Bien, hoy día veremos otro ejercicio para la determinación de fórmulas empíricas y moleculares. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Dice: el olor característico de la piña se debe a un éster que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La composición de 2,78 gramos de este compuesto conduce a la formación de 6,32 gramos de dióxido de carbono y 2,52 gramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica? Luego nos dice: las propiedades de este compuesto sugiere que su masa molecular está entre 100 y 120 gramos mol. Nos pregunta cuál es la fórmula molecular. Muy bien, nos dice que hay un compuesto, pero vamos a trabajar con una base de datos de 100 gramos. Pero bien, nos dice que hay un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Más seguramente reacciona con algún compuesto o con el aire, ¿no? que tiene la presencia, posiblemente la presencia de oxígeno, por lo que no podemos asumir o aplicar acá el principio de la ley de conservación de masa, por lo menos para el oxígeno no, porque el oxígeno que tiene este compuesto más la reacción con el aire o es sometido a altas temperaturas o a otro compuesto que contenga oxígeno, no podemos asumir que la sumatoria de los oxígenos en el reactivo va a ser igual a la masa del oxígeno en el producto. Pero sí lo podemos hacer para el carbono y para el hidrógeno, porque por lo menos así no nos plantea el problema. Es decir, que la masa de carbono que se usa en el lado de los reactivos debe ser igual a la masa de carbono en el lado de los productos, y lo mismo con el hidrógeno. De manera entonces que si nosotros logramos determinar cuánto hay de carbono acá en el producto, en el dióxido de carbono, por el principio de ley de conservación de masa será el mismo carbono que hay acá en el compuesto, en este compuesto. De la misma manera, si logramos determinar la cantidad de hidrógeno que hay en el agua, va a ser igual por el principio de ley de conservación de masa al hidrógeno presente acá, ¿cierto? Ahora, en total este compuesto tiene una masa de 2,78 gramos es la masa total de este compuesto, que al reaccionar con algo, diremos así, ¿por qué sabemos que sí reacciona con algo? Porque de 2,78 gramos de este compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, más la reacción con algún compuesto adicional, nos genera 6 gramos y pico de esto y 2,52 gramos de agua. Entonces estamos hablando de casi 9 gramos que se obtiene en el producto, y acá tenemos solamente 2,78 gramos de este compuesto, ¿no? Entonces efectivamente hay la participación de otro compuesto en la reacción que posiblemente tenga oxígeno, es lo más seguro, pero por lo menos para efectos del ejercicio no tiene ni carbono ni hidrógeno. Bien, después de hacer esa aclaración, vamos entonces a determinar de dióxido de carbono en los productos, que sabemos que se obtienen 6,32 gramos, cuánto es carbono. Entonces hacemos la siguiente relación, empezando primero por el hidrógeno. En todo caso, bien, en 18 gramos de agua, que es el peso molecular del agua, en 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos de hidrógeno? ¿No? El peso atómico de hidrógeno es 1, pero son 2 átomos de hidrógeno, 2. Entonces en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Entonces, pero si de agua tenemos 2,52 gramos de agua, ¿no? Agua con agua se va. ¿Cuánto tenemos en realidad de hidrógeno en esos 2,52 gramos? Habría 0,28 gramos de hidrógeno. Dentro de esos 2,52 gramos de agua habría 0,28 gramos de hidrógeno. Eso lo hemos obtenido con el peso molecular del agua y el peso atómico del hidrógeno, que está multiplicado por 1 porque son 2 átomos de hidrógeno, no nos olvidemos. Bien, ahora haremos para el carbono. El dióxido de carbono tiene un peso molecular de 44. ¿De dónde sale ese 44? 12 del carbono
oxígeno vale 16 por 2, 32 más los 12, 44, el peso molecular del dióxido de carbono. En 44 gramos de dióxido de carbono hay 12, que es el peso atómico del carbono, ¿no? De estos 44, 12 son carbono. Entonces, en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos que son de carbono. Muy bien, pero de dióxido de carbono tenemos en realidad 6,32. 6,32. Por lo tanto, gramos de carbono con gramos de carbono se va. Nos queda cuántos gramos hay de carbono en estos 6,32 gramos de dióxido de carbono. Habría 1,7236 gramos de carbono. Es decir, habría 1,7236 gramos de carbono aquí en el compuesto, en el dióxido de carbono. Y por el principio de conservación de masa, esa es la cantidad de carbono que tenemos acá en el compuesto. Y de la misma manera, estos 0,28 gramos de hidrógeno, por el principio de ley de conservación de masa, que es el hidrógeno presente en el agua, también será el hidrógeno presente acá en el compuesto inicial. Por lo tanto, de este compuesto ya tenemos el hidrógeno y ya tenemos el carbono. Pero sabemos que este compuesto está formado por 3 elementos únicamente: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y sabemos que de este carbono tenemos una masa de ¿cuánto? Vamos al enunciado. Dice de 2,78 gramos de este compuesto, el cual contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la masa de oxígeno por diferencia, si sabemos que tenemos 2,78 gramos de este compuesto CHO, ¿sí? Carbono, hidrógeno y oxígeno, menos el 1,7236 gramos de carbono y menos el 0,28 gramos de hidrógeno, ¿qué nos daría? La masa de oxígeno, que es 0,7764. Esa sería la masa entonces de oxígeno que tenemos. Estos 2,78 gramos que teníamos en total del compuesto, ya hemos logrado diferenciar la masa del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. Teniendo las masas, podemos ya empezar a calcular la fórmula empírica. Recordemos que las masas dividido entre el peso atómico para generar los coeficientes molares. En el caso del hidrógeno, su masa, que es 0,28 gramos, dividido entre el peso atómico, 0,028. Perfecto. Luego el carbono, la masa de carbono, 1,7236, dividido entre su peso atómico, nos da el cociente molar del carbono. El oxígeno, los 0,7764 gramos de oxígeno, dividido entre su peso atómico del oxígeno, 0,0485. Recordemos que estas unidades están en moles. Luego, ¿qué hacíamos? Seleccionamos el más pequeño de los tres y teníamos que con ese valor dividir estos cocientes molares. El más pequeño de ellos sería el 0,028. Entonces vamos a dividir para el hidrógeno, vamos a dividir para el carbono y vamos a dividir para el oxígeno. Ya, perdón, el más pequeño es el del oxígeno. Lo que pasa es que aquí no es 0,028, es 0,28. 0,28 en el caso del hidrógeno, es 0,28. El más pequeño sería el cociente molar del oxígeno. ¿Ya? Entonces, al realizar estos cocientes, vamos a generar un 5,77 para el hidrógeno, que lo vamos a redondear a 6. Vamos para el carbono un 2,96, que lo vamos a redondear a 3. Y para el oxígeno un 1. Ok. Estos serían en todo caso ya la cantidad de átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno que habría en este compuesto. Y eso nos permitiría encontrar la fórmula empírica. Esta fórmula empírica tendrá un peso molar a través de su peso atómico de 58 gramos. ¿De dónde salen estos 58 gramos? El carbono es 12 por 3, 36, el hidrógeno es 1 por 6, 6 y el oxígeno es 16. Estamos hablando de sus pesos atómicos, ¿no? De cada uno de estos elementos, haciendo un peso molar de esta fórmula empírica de 58 gramos.
Muy bien, pero nos dice que este compuesto, que su masa molecular de este compuesto está entre 100 y 120 y su peso de la fórmula empírica está en 58. Entonces, si sabemos que está entre 100 y 120, ¿por cuánto habría que multiplicar? ¿Cuánto tendría que ser ese coeficiente de la masa molecular, de la fórmula molecular, la fracción de la fórmula molecular, para que multiplicado la fórmula empírica nos podamos obtener ya la fórmula molecular? Va a ser aproximadamente 2. ¿Por qué 2? Porque 158 gramos, que es el peso molar de esta fórmula empírica, al multiplicar por 2, pues esto nos daría 116, y efectivamente estaría entre 100 y 120 gramos la masa molecular de la nueva fórmula molecular. Entonces, al multiplicar por 2, 2 por 3, 6 carbonos, 2 por 6, 12 hidrógenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Esta sería la fórmula molecular, cuyo peso molar o su masa molar efectivamente es 116, lo cual nos confirma que está entre 100 y 120 aproximadamente la masa molecular de la fórmula molecular de este compuesto. Muchas gracias.